Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos en este gran sábado. Eh, Quise ponerles un poco de música, no se pudo, pero bueno, aquí ustedes lo saben, tenemos hoy un gran tema que hemos hecho ya durante todo lo que es el mes de enero, que está relacionado con la teoría del delito. Y bueno, es una realidad y en verdad que es un gran tema, porque desde mi punto de vista es la columna vertebral de lo que cuando tú quieres entrar al sistema penal acusatorio adversarial en México. Este tema de la teoría del delito es el que debería de iniciar todas las fases, iniciar como un gran conocedor de lo que ya sería la aplicación en el sistema penal. Entonces, este servidor y este grupo de trabajo se dio la tarea de realizar pues un análisis de lo que son los temas de la teoría del delito para presentárselo a ustedes con todo gusto, con todas las ganas del mundo. Quiero decirles que yo no tengo un doctorado en materia penal, no es tampoco una de mis metas en esta vida, pero lo hago con todas las ganas del mundo, con todo el esfuerzo y en verdad para todos y todas aquí presentes en Conferencia Vampiro, que recuerden también ya tenemos nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a esperar un momento en lo que sigue llegando todavía algunos, se están conectando en esos momentos, para que podamos iniciar lo que sería el tema de hoy, que es de suma importancia, porque vamos a ver lo que es las causas de justificación, la tijuricidad, y un tema con el que vamos a concluir que es en verdad un dolor de cabeza para nosotros los penalistas. La legítima defensa. Hoy vamos a ver los temas esenciales que se debe de cumplir para que se materialice o en su caso actualice la legítima defensa. Todo el mundo piensa, no, pues sí es que sí se defendió, es que hizo lo otro, pero no va a cumplir conforme lo que vamos a ver. También vamos a iniciar con un video en el cual pues vamos a empezar a meternos en el tema. Y bueno, me presento, soy el maestro Jorge Gómez, yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho, me he especializado en materia penal, también en cuestiones de seguridad pública, porque soy licenciado en seguridad pública, llevo trabajando ya más de 23 años en el gobierno federal, no sé si aguante este año, pero bueno, eso ya va a continuar. A todas las personas que por primera vez nos visitan, quiero comentarles que tenemos nuestros grupos de WhatsApp que son exclusivamente jurídicos. No, no metemos memes, no hay chistes, digamos, o sea, no nada que ver con lo que son derechos totalmente. Y eso les va a gustar muchísimo porque compartimos libros, ideas, y hay una parte que nosotros es muy esencial. Un exhorto, por ejemplo, de un abogado que está en Tijuana lo quiere hacer en Mérida, no va a tomar un vuelo de Tijuana a Mérida, entonces ahí es donde se conectan, donde se ayudan. Y otro tema que es de suma importancia es preguntar. Nadie tenemos la verdad al 100%, ¿no? No somos doctores, no tenemos una carrera impresionante a lo mejor, ¿no? Pero lo que sí tenemos son las ganas de ayudar, las ganas de dar una idea. No hay opiniones que sobren, no hay opiniones malas, no hay opiniones a medias, no, es una opinión personal, no tenemos toda la verdad, pero lo que sí hacemos es que, por ejemplo, les damos una idea. Esta semana, como cada semana, bueno, cada vez que tengamos conferencia vampiro les platico, esta vez nos tocó informar dentro de los chats. Por ejemplo, estuvimos viendo lo de la sentencia de la Corte Interamericana que fue el día de ayer, que precisamente estaba hablando de lo que es la prisión preventiva. Y hay una figura que a mí, no la he ido completa, quiero comentarles, apenas lo vi ayer, pero hay un tema que sí me llamó mucho la atención y sí fue puesto en redes sociales. Es una figura que menciona en la misma sentencia que no debe de debe de existir actividades privativas de la libertad cuando existe cuando están en la situación del preproceso.
¿Esto qué quiere decir? Que antes que inicie un proceso no debe de haber acciones que limiten la libertad de un imputado. Yo la verdad me quedé impresionado, todavía no termino de leer toda la sentencia, pero se los platico así rápido. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, si alguien detienen por haberse consumado una violación y aparte que fue en flagrancia y de repente no pueda vivir un acta de retención, porque eso es una privación de la libertad, antes del proceso, porque acuérdense que el proceso inicia hasta la audiencia. Entonces está medio raro, es de análisis en verdad, y yo se los recomiendo mucho, ya están las redes sociales, hay que leer todo el documento de la Corte, de la sentencia de la Corte Interamericana, que les va a ayudar mucho. Hoy, acompáñenos en toda nuestra conferencia, por favor, denle like a mi video en YouTube, por favor, un comentario también si pueden, y vamos a saber cuándo es legítima defensa y cuándo no. ¿Qué debe de cumplir la legítima defensa? Desde un punto de vista de teoría del delito, no vamos a abundar más dogmática, ni vamos a citar escritores, pero vamos a verlo de una manera práctica, de una manera que se pueda entender y se lleven este gran conocimiento el día de hoy. Siempre lo he dicho, no podemos entrar al sistema penal acusatorio si no tenemos las bases de la teoría del delito. Y recomendamos los videos que ya tenemos en nuestro canal, precisamente de teoría del delito, ya llevamos 2, este es el tercero y vamos a cerrar con broche de oro con 1/4, para después irnos al análisis del Código Penal. Vamos a tomar como base la Ciudad de México, pero pues obviamente todas las figuras que vamos a ver pues están en todos los códigos a nivel nacional. Y vamos a ver una diferencia bien interesante también de la legítima defensa. Quédense en esta gran conferencia que es de ustedes y para ustedes. Y bueno, vamos a continuar dándole el acceso y vamos a iniciar con lo que les comentaba, el video. Vamos a ver un video. Lo único que necesito que me contesten en el chat si fue legítima defensa o no. Nada más pongan un sí y un no, nada más. Y al final, ya en nuestra sesión de preguntas y respuestas, lo tomaremos. Recuerden que en Conferencia Vampiro vamos a tener todos los temas primero y ya al final van a tener ustedes oportunidad para que puedan preguntar alguna idea o pregunta. Vamos a ver, vamos a primero a checar lo del video, permítame. Listo, vamos a ver el video. Nada más contesten en el chat si ¿sí se ve, licenciado Edgar? Sí. Perfecto. Licenciada Idania, muchas gracias, gran seguidora de Conferencia Vampiro, muchas gracias por estar nuevamente presente. Y bueno, vamos a ver el video, nada más pónganme en el chat si es legítima defensa, sí o no. Ahí vemos una persona, pues está fuera saliendo de su casa o en el estacionamiento bueno, tiene su vehículo, ingresa a su vehículo como tal y vean lo que sucede. Obviamente se ve el arma del que quería robarse el carro, pues el señor del vehículo pues también tenía un arma. Vamos a poner dos modalidades. Una, voy a repetirlo para que lo puedan ver y y ya ustedes me dirán qué opinan. Es importante tomar en cuenta otro supuesto y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué hubiera pasado si es una pistola normal que trae el asaltante? Una. Y la otra, ¿qué modalidad podría existir si traía una pistola de juguete? Imagínense. Lo que sí está clarísimo en el video es que le tiran unos balazos y el asaltante muere. Eso ya queda. Entonces, por favor, pongan en el chat si es legítima defensa, sí o no, y al final de la conferencia hablaremos de este video, que es por eso el motivo por el cual lo estoy poniendo, con la finalidad de que adentrémonos al tema de lo que va a ser la legítima defensa. Como siempre, les solicitamos amablemente que quiera participar en los grupos de WhatsApp que ya les expliqué, o en su caso, recibir la presentación que vamos a ver, pongan su correo electrónico, por favor, en el chat para hacerles llegar. Por favor, pónganlo bien porque
me han reclamado que no les llegan las presentaciones, pero es que luego me doy cuenta que el correo está mal. Entonces, pongan bien su correo para enviarles la presentación y también si quieren participar en los grupos de WhatsApp de Grupo Vampiro, pongan su número de celular. Yo controlo los grupos, yo soy quien nos da de alta, no me gusta dar el link porque luego se llenan de otros que venden cosas así medio raras. Entonces, pongan su información, muy amables, y también comentarles que tenemos nuestro canal de YouTube. Recuerden, dale like, ver todo el video y sobre todo dejar un comentario. Es que se les va a ayudar muchísimo. Además, que son actividades que son totalmente gratuitas. Vamos a empezar a revisar nuestra presentación. Vamos a ver. Listo, nada más, por favor, licenciado Edgar, ¿me puedes confirmar si sí se ve? Perfecto, muchísimas gracias. Teoría del delito, ánimo, este es un gran tema. En verdad, yo recomiendo muchísimo que se estudie en todas las carreras. Debe existir una materia que se llama teoría del delito, porque es el principio. Aparte, primero derecho penal, después teoría del delito, y después sistema penal acusatorio, que desde mi punto de vista tendría que hacerse en 12 cuatrimestres o en 2 semestres la asignatura. Análisis de la teoría del delito, estamos hablando de la antijuricidad y causas de justificación. Obviamente en las causas de justificación es donde vamos a ver lo que es la legítima defensa. Como no saben, ya hay 2 videos en nuestro canal de YouTube, que es el de conducta y ausencia de conducta, y el de tipicidad y atipicidad ya se encuentran en nuestro canal. Hoy vamos a ver antijuricidad, causas de justificación, y vamos a terminar con lo que sería ya la culpabilidad e inculpabilidad y las excusas absolutorias, que es a ese tema de excusas absolutorias nos vamos a basar al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde viene lo que es cuando absuelve el juez, o sea, en qué momentos se encuentra para poder absolver. Entonces, eso es muy importante. Bueno, ¿qué entendemos por antijuricidad? Vamos a empezar desde el inicio. La antijuricidad es el juicio del valor objetivo en un análisis jurídico. O sea, ¿cuál es su valor? Hablando exactamente de jurídico. De una conducta o hecho típico que lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido. Y es en lo contrario a derecho. Por lo tanto, basta que el hecho sea típico, sino que se necesita que sea antijurídico, contrario a la norma penal. Existen los hechos, muchos hechos. Esos hechos se vuelven típicos cuando ya se encuentra una norma, pero esa existencia de la norma es lo que sería lo antijurídico, lo que está protegiendo la ley. Todos nosotros tenemos un bien jurídico. Nuestro bien jurídico es la vida, nuestra dignidad, nuestro cuerpo, nuestra salud, la educación. Un bien jurídico sería la manifestación, que es pues libre, tú puedes opinar con toda facilidad, puedes dar una noticia, ¿no? Entonces tenemos muchos derechos que están sobre nosotros, que no podemos renunciar a ellos, pero son derechos que la ley protege. Y eso se llama un bien jurídico protegido. Entonces, la tijuricidad habla de que puede existir un hecho típico que lesione un bien jurídico tuyo y obviamente es contra derecho. Partiendo de ahí, de lo que es la antijuricidad, llegamos a seguir desenvolviendo el tema. El juicio de valoración es un análisis jurídico, recae únicamente sobre la conducta desplegada. Por tanto, la conducta para que pueda ser considerada delictiva debe lesionar, debe de existir una lesión. En una investigación judicial, por ejemplo, hay una persona, llegan al lugar de los hechos, una persona que falleció. Se tiene que abrir una investigación porque fue lesionado su bien jurídico de la vida. Se tiene que comprobar si una persona participó en la muerte de un sujeto, por ejemplo. Entonces, ese es el bien que se lesiona
y obviamente está protegido por la ley y existe una sanción. Al que prive de la vida a una persona, tendrá 10 a 30 años de prisión, ¿no? Ejemplo. Por la norma, entonces se entiende que la conducta además de típica, que es la tipicidad que vimos en la conferencia pasada, que es la adecuación de esos hechos a la descripción penal, esa norma penal debe ser contraria a derecho. Y ahí ya estamos hablando de lo que es la antijuricidad. Es la conducta típica que debe ser antijurídica o contra derecho. Entonces, partiendo de esos dos, se entiende lo que es la antijuricidad. Al adecuarse una conducta a un tipo penal, se presenta el indicio de la existencia de la antijuricidad, y por lo que la conducta debe ser valorada por los juzgadores, en tanto no esté probada una causa de justificación. Si existe una causa de justificación, pues no va a existir el delito. Si se presenta alguna causa de justificación, la conducta que fue encuadrada a un tipo descrito por la ley resultaría intrascendente para el derecho penal y por lo tanto la antijuricidad no se integraría. Es muy importante que no exista una exclusión de delito, una causa de justificación, porque el existir o actualizarse esos términos que les acabo yo de mencionar, pues no va a existir un delito. Posterior de confirmar que la conducta es típica y por lo tanto penalmente prohibida, podemos seguir adelante y determinar si también contraviene todo el orden jurídico en general, o si por el contrario existe alguna causa que la justifique. Ya encontrando la conducta, encuentras la norma prohibida. Bueno, la norma que prohíbe, ¿no? La norma. Entonces, ya existe la antijuricidad. Hay que revisar antes de llegar a una conclusión si no existe una justificación. Entonces, eso es muy importante porque debe de establecerse un análisis en todo el concepto. Yo les voy a poner un ejemplo. Tú estás en una audiencia de juicio oral, bueno, para una audiencia de control de detención, y me dicen a mí, me preguntan, oye, maestro, en el control de detención se analiza si no se violó un derecho constitucional, un derecho de la persona cuando fue detenida. Bueno, yo le digo, no, hasta ahí estamos bien, ok. Pero me estaba diciendo mi colega que él en el juicio le dijo al juez, oye, le dijo al juez en la audiencia de control de detención, que no se cumplían lo que serán los elementos objetivos del delito cuando fue detenido. Entonces, al no existir el delito, pues la detención es ilegal, y que le dijo al juez, oye, abogado, no es el momento procesal, toda vez que aquí se está virtiendo nada más los actos que resultaron de la detención, y por eso la audiencia se llama control de detención. Y me dijo mi colega, oye, ¿tú qué opinas, maestro? Le digo, no, pues está mal el juez, porque resulta que cuando detienen a una persona en flagrancia, ¿qué nos dice la flagrancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales? O en los códigos penales a nivel nacional. ¿Cuáles son los supuestos para detener a una persona en flagrancia? Pues obviamente es el más importante, digámoslo así, que fue detenido en el momento que está cometiendo el delito. Entonces, un policía va a detener a una persona por robo, por secuestro, por violación, por fraude, o por cualquier delito que ustedes me pongan, pero si hay flagrancia en ese momento y lo detienen, esa es una detención en flagrancia, existe un delito. En ese momento se está cometiendo la conducta y es detenido en ese momento que está dando la ejecución de la condena, de la conducta. Entonces, sí se debe revisar si se cumplen los elementos del delito, porque por eso está siendo detenido. Entonces, yo le estaba explicando al colega que ese análisis sí lo puedes exponer en la audiencia de control de detención. Si no cumple los elementos del objetivo, la detención es ilegal, punto, y se acabó, con independencia de que si fue presentado a tiempo en el Ministerio Público, si le leyeron sus derechos, si tuvo abogado defensor, si no estuvo incomunicado, si pudo realizar la llamada.
muy diferentes actuaciones, ¿no? El acta de retención, si fue el informe policial homologado, si existe cadena de custodia, muchísimos factores que ya también vamos a ver en su momento relacionados con lo que es el análisis de la carpeta de investigación, que también es un tema de conferencia vampiro, que antes pues, no subíamos las conferencias, se quedaban, voy a hacer todo lo posible porque todas las conferencias que estábamos aquí sean para siempre en nuestro canal de YouTube. Al concluir el análisis, confirmamos que la conducta es típica y antijurídica, entonces estaremos ante la presencia de un injusto, de un delito. Pero si hay una causa de justificación, la conducta típica, ilícita o prohibida, quedará excluida su antijuricidad. Y será imposible considerarla como delito, dado que solo se concretó el primer elemento, que es la conducta típica, pero falta el segundo, la antijuricidad. Y ya no podemos pasar al último, que es la culpabilidad o la punibilidad en este caso, al final, porque recuerden que son los diferentes elementos que deben integrar el delito. También recuerden, los que vimos hace un momento en los recuadros, tiene que cumplir todos. Donde uno falte, ya no es considerado como delito. No pierdan de vista esa parte. De ahí la importancia de la teoría del delito, como siempre les he estado comentando. Ahora, la conducta de matar, homicidio, por ejemplo, objeto está escrita en el tipo penal, pero si su antijuricidad depende de su contrariedad con el derecho o valoración del objeto, por lo cual si la conducta prohibida de matar se realizó en legítima defensa, estamos entonces ante una conducta típica justificada y el delito desaparece. Por ello se dice no contiene ninguna valoración legal que aluda a la antijuricidad de la actuación típica. No obstante, es fácil percibir que la mayoría de las conductas típicas solo en pocas ocasiones estarán amparadas por una causa de justificación. Serán muy pocas, pero sí existen. Una persona, por ejemplo, está en la calle, policía, ¿no? Ejemplo, llega un delincuente y le empieza a tirar de balazos, llega el policía y de un solo tiro mata al delincuente, pues estamos ante una legítima defensa, ¿no? Pero tiene que haber un estudio previo, tiene que haber muchos factores que vamos a ver hoy en Conferencia Vampiro. También recuerdo, vamos a ver unas tesis al final que van a estar bien interesantes, que están relacionadas cómo se define los elementos de la teoría del delito, pero ahora quien nos va a dar la definición hoy al final de la conferencia va a ser cómo se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a los términos de la teoría del delito. Ahorita los vamos a ver. Antijuricidad, aspecto formal. Si la conducta típica y antijurídica es aquella que está prohibida y si no además contraviene a todo el sistema jurídico en su conjunto, entonces podemos sostener que formalmente estamos ante un delito, ante un injusto. Para adentrarse en la concepción de la antijuricidad, es importante recordar que el orden jurídico está compuesto por carácter civil, laboral, fiscal, penal, entre otros, ¿no? Que tenemos ahí en la presentación. Posteriormente tenemos lo que es el aspecto formal que estamos analizando y estamos analizando ahorita lo que es el aspecto formal. Cada uno regula una materia en particular, pero entre ellas, permítame un segundo, entre ellas existe una relación sistemática que evite formalmente la contradicción de principios. Por lo anterior, la valoración de un hecho puede realizarse conforme a una rama del derecho y posteriormente conforme a todo el orden jurídico. Recuerden que obviamente todas las actuaciones de uno como ser humano, no solo en México, sino a nivel mundial, pues se rige por ciertos ordenamientos legales que te permite un mejor desarrollo, porque para eso están hechas las leyes, para un mejor desarrollo, un mejor respeto, cuidar los intereses jurídicos de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo y en cualquier tema. Recuerden que tenemos intereses jurídicos como por ejemplo los derechos humanos, ese es el primero en primer lugar. Tenemos lo que son los derechos civiles, que es por ejemplo
los divorcios, cuando se casan, tus bienes inmuebles, esos factores, por ejemplo, cuando mueres, ¿no? Lo que es un juicio sucesorio. Tenemos lo que son los derechos mercantiles, que puede ser una compra, puede ser una compraventa, puede ser una deuda. También tenemos lo que son los derechos laborales, que es donde trabajas tú tienes derechos y hay procedimientos para ello. Tenemos el derecho bancario, tenemos infinidad de derechos que esos son los que tienen ordenamientos legales para su desarrollo. Obviamente cada cual va a tener su lugar. Nosotros ahorita nos estamos abocando a lo que es el derecho penal. Bueno, hablando igual de lo que es el aspecto material, tenemos lo que es la antijuricidad material, que implica que la conducta típica genera una lesión o puesta en peligro del bien fundamental para la vida en la sociedad. Esa lesión al bien se considera antijurídica cuando se realizó en tales circunstancias que no solo es valorada socialmente como nociva, sino también injustificada. Y por ello también es injusta, lo que conocemos hoy como un delito. No puede, por ejemplo, una persona andar en la calle con un cuchillo, andar cuchillando a media gente. Eso no puede hacerlo. Eso es un delito. Al igual que no puede andar la gente vendiendo un carro, vendiendo carros con papeles falsos, es un fraude. Entonces hay diferentes comportamientos en la vida, en la sociedad, que lo está prohibido, lo prohíbe pues el mismo ordenamiento legal. Por el contrario, existen situaciones en las cuales se plantea un conflicto entre la preservación de bienes fundamentales para la sociedad y la realización de una conducta prohibida que lesionará por las circunstancias que rodean al hecho, hacen percibir a la sociedad que es una conducta debe justificarse o exculparse excepcionalmente. Muchas conductas, como por ejemplo el divorciarse, ¿no? Eh, encuentras un divorcio, pero por ejemplo no hay una pena porque se divorcia. Imagínense ustedes, no, pues fíjense que la pena va a ser que un trabajo social, ¿no? Por ejemplo, a las personas que se divorcian. Imagínate qué interesante fenómeno, ¿no? Que desde mi punto de vista debería haber como, por ejemplo, una persona que no cumpla con un derecho humano, por ejemplo, que no permita que los hijos de una señora, por ejemplo, estudien en la escuela, ¿no? Que le prohíbe entrar a la escuela. Eso es una violación fundamental de derecho humano, que es la educación. Pues sancionarán a la escuela y todo, pero pues la persona no la van a sancionar. Deberían, imagínense ese tipo de sanciones, pero en favor de la comunidad. No, yo creo que tendríamos mejores calles y mejores pavimentos, te los juro, de tantos que tendrían que ser labor social. Pero bueno, ese ya es otro tema, pero es un tema también muy interesante que sería bueno tocarlo en algún foro internacional, ¿no? Que es la capacidad que pueda tener el Estado para poder realizar sanciones de algunos incumplimientos, ¿no? De manera que sean, pero más adecuados a una labor social. A eso me refiero, no que sea cárcel, sino sea una labor social. ¿Qué efectos tenemos en lo que es la antijuricidad? Tenemos que a materializarse una conducta justificada. No procede obviamente está justificada, pues procederá la legítima defensa del agresor. No procede la legítima defensa del agresor. Vamos a ver un ejemplo para que esté más claro más o menos cómo vamos a entrar en lo que es la legítima defensa. Juan empieza a golpear a Pedro, imagínense, quien responde para pelear la agresión, ¿no? Y cuando casi somete a Juan, Pedro somete a Juan, encuentra un martillo y golpea la cara de Pedro y muere. Entonces, acuerden, quien inició la pelea fue Juan, no fue Pedro. Pero empieza Juan, agrede a Pedro, Pedro lo llega a controlar y ya en el piso, Juan le pega un martillo en la cabeza a Pedro y Pedro muere, ¿no? Las lesiones que provocaron la muerte de Pedro causadas por Juan no se pueden justificar. La defensa puede decir, no, pues estaba boca abajo, Pedro lo tenía sometido, él que quiso liberarse, ¿qué tal si lo mataba? No existe. De entrada, acuérdate que cuando se lesiona un bien jurídico, puede llegar la legítima defensa a lo que sería una defensa con un acto ilegal
que a lo mejor privativo de la vida, ¿no? Pero si hay un elemento, escuchen bien, si hay un elemento o una forma o la posibilidad de que lesiones un bien menor de la vida, nunca vas a justificar la legítima defensa. Si tuviste la opción, por ejemplo, de, no sé, darte la vuelta, golpearlo de otra manera, alejarte, ¿no? Pero si había otras opciones donde no podrías lesionar la vida, nunca te vas a poder quitar, nunca vas a poder materializar una legítima defensa. Y ahorita vamos a ver los puntos esenciales. Esto fue un ejemplo para que ya vamos entrando más todavía a lo que va a ser nuestra final de conferencia muy interesante. Y bueno, vamos a entrar a lo que son las causas de justificación. Todos los códigos penales, el Código Penal Federal también, todos tienen lo que son las causas de justificación, todos. Unos con unos temas más, otros con otros temas menos. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver un comparativo del Código Penal Federal y del Código de la Ciudad de México. Bueno, Distrito Federal o Ciudad de México, que no, yo todavía no comprendo por qué no le cambian el nombre a su ordenamiento legal. Bueno, son cosas que nunca se van a entender. Las causas de justificación son las circunstancias que rodean los actos u omisiones que eliminan ese juicio objetivo que estamos ya hablando de él desde el principio. De la antijuricidad impiden que una conducta que se encuadre exactamente en el tipo penal sea antijurídica o contraria a derecho. Dichas causas de justificación deberán aparecer expresamente en los ordenamientos penales. Solo así pueden tener el carácter de justificantes. Esas causas de justificación tienen que leerlas muy bien dependiendo su identidad. También, por favor, los que vengan de otros países, ahí nos ponen también en el chat, ¿no? Que vengan de otros países. Entonces, es muy importante que esas causas de justificación, como que vamos a ver ahorita, cómo vienen en su Código Penal. Si ahorita tenemos a muchas personas de otros estados, yo voy a pasar ahorita las causas de justificación, algunas, del Código Penal de la Ciudad de México, pero si ustedes tienen alguno medio raro en su Código Penal, pónganlo en el chat, por favor, para que vean que sí existe diferencias entre los códigos penales. ¿Esto en qué se los comento? Vaya, yo, por ejemplo, si yo estuviera viviendo en Monterrey, Nuevo León, yo tendría que aprenderme el Código Penal de Tamaulipas, de San Luis Potosí y de Coahuila, por lo menos si me gusta lo penal, o lo civil, lo cualquiera. Y muchos me dicen, maestro, pero pues está en Monterrey, hay mucho. Tienen que ampliar sus esferas de trabajo, tienen que ampliar ese conocimiento. Nosotros como abogados estamos preparados para analizar cualquier delito, cualquier código civil, cualquier código que ustedes pues, se lo van a comer. Porque estamos aquí trabajando y más ahorita todos los de Conferencia Vampiro, porque ahorita en vez de estar en una fiesta, de estar viendo una película, yéndose al cine, no, están aquí aprendiendo con nosotros. Yo aprendo de ustedes. Aquí sí nos quitamos que todas las licenciaturas, doctorados y todo habido por haber, porque todos aquí aprendemos. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Aquí la idea es que todos aprendamos. Entonces, nosotros que vivimos en la ciudad, bueno, yo vivo en el Estado de México, trabajo en la Ciudad de México, pero yo tengo la tarea de aprenderme el Código Penal y Civil, por ejemplo, tanto el código como su código procesal respectivo, bueno, en el caso civil, porque en el caso del penal, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales es igual para todos, pero el Código Penal no. Entonces, yo tenía que aprenderme, no aprendérmelo, darle una leída, y el día que yo vaya a litigar penal, pues ya voy enfocado a qué delito es, ¿no? Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, ya llevo casi 5, Veracruz, 6, ya, hasta ahí le dejamos. Entonces, a todos nuestros amigas y amigos, abogadas y abogados que estén en su estado, pues váyanse aprendiendo los códigos, bueno, no aprendiéndolos, sino simplemente tenerlos a la vista. Muy recomendable los procedimientos administrativos estatales, checar bien, por ejemplo, los procedimientos de
de apostillamiento, los procedimientos de su registro público de la propiedad, cada uno tiene hasta nombre diferente, ahí en la propia ley lo dice, leer muchísimos factores ahí que les va a ayudar a empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, hay asuntos que deben de estar preparados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo preparado mi escrito para presentarme en Ministerio Público, ¿no? Tengo preparado mi contestación a un escrito de acusación de iniciando la etapa intermedia. Tengo listo mi amparo para de incomunicado. Todo hay documentos que tenemos que tener preparados. No es machotes, no. Ustedes saben bien que cada caso tiene una particularidad. No es copy-paste y lo meto al tribunal de circuito, no. Tienen que exponer todo. Recuerden que en un amparo tienes que poner todos los conceptos de violación, pero todos es todos, y no en el amparo nada más. Debes iniciar poniéndolos desde la apelación, pero tienes que meter toda la carne al asador. Hasta los que digas, este como que medio así, como que medio, tú mételo. Tú mete todo y van a salir victoriosos esos asuntos, se los puedo casi garantizar. Continuando con las causas de justificación, tenemos que las causas de justificación, las conductas libres o potestativas, las que pues, obviamente que la ley te confiere o las tienes ya, esas conductas. Aquellas que un sujeto puede realizar o no. Su no realización no trae aparejada una consecuencia jurídica. Alguno porque son libres y se realizan en el ejercicio de su derecho. O sea, hay conductas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, va un policía correteando un ratero y pues tú estás al otro lado de la calle y tú ves que los van correteando, pues el hecho de que tú no participes en la detención de ese sujeto que está persiguiendo a la policía, pues no, o sea, si te omites, si no ayudarlo, pues imagínate, si hay 20 personas, ni modo que a las 20 vayan a ser responsables de algún delito, pues claro que no. La función de la policía, pues es detener a la persona que cometió un delito. Entonces, es más o menos el tipo luego también de conductas que pues no van ni aparejada con una sanción. Las conductas obligatorias se efectúan con el cumplimiento de un deber jurídico, pues existe una obligación de hacer o no hacer. Su no realización u omisión tiene una consecuencia legal. Pasan automáticamente a formar parte de las conductas ilícitas. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos mencionar es una pronunciación por parte de un juez de lo familiar en la cual toma una medida de que, por ejemplo, la esposa no se acerque al esposo, ¿no? Hubo violencia o hay una intimidación o en sentido contrario, que el esposo no se acerque al esposo. Esa medida, obviamente, pues es una conducta que un juez te está decretando, es un deber jurídico que debes de cumplir, que si no cumples, vas a tener una sanción y el no cumplimiento se vuelve una conducta ilícita. Entonces, es importante tener en cuenta cómo se está definiendo lo que son las conductas, unas conductas que sí pueden estar aparejadas de una sanción y las conductas que sí se consideran ilícitas en el no cumplimiento o en la omisión. Recuerden, el delito está compuesto por una conducta, pero también puede ser por una omisión. Las causas de justificación establecidas en el mayor ordenamientos legales de los códigos penales a nivel nacional. Hay unos que tienen más, quiero aclarar, pero eso sí, las causas de justificación deben estar dentro del Código Penal. Recuerden que lo tienen que leer. Esas causas de justificación son de suma importancia y las vamos a ver aquí en lo que es la teoría del delito, que esto pertenece a la teoría del delito. Consentimiento del titular, legítima defensa, estado de necesidad y cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Los puse así, pero recuerden, al final de la conferencia vamos a ver legítima defensa. Vamos a empezar con el primero. El primero es consentimiento del titular. Bueno, esta causa de justificación, ¿qué nos dice? Existen casos que la persona a la que se le imputa un delito actuó con el permiso o autorización del titular del bien jurídico protegido. Escuchen bien, ¿eh? El imputado actuó con el permiso del titular de ese bien jurídico. Eso se llama consentimiento del titular.
pero cuando esté materializado jurídicamente el permiso o autorización, se considerará que el sujeto actuó bajo una causa de justificación, denominado consentimiento del interesado. Bueno, artículo 29, Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vuelvo a repetir, no entiendo por qué no han cambiado el nombre, pero bueno, no es tema de la conferencia. ¿Qué nos dice las causas de exclusión del delito? El delito se excluye cuando ocurran causas de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. De la cuarta conferencia a la quinta conferencia de teoría del delito, vamos a enfocarnos exclusivamente a este código y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con respecto a este que son súper esenciales para poderlo aplicar. Bueno, consentimiento presunto. El artículo 29, fracción quinta, nos dice: cuando el hecho se realice en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que de haberse consultado al titular del bien o bien esté legitimado para consentir, estos hubieran otorgado el consentimiento. Debe de haber un consentimiento del bien, del que tiene el bien tutelar. Hago un paréntesis, por favor, a los que quieran pertenecer a los grupos de vampiro, regálenos un número telefónico, recuerden poner like en nuestro canal de YouTube, suscribirse y dejar un comentario. Vamos a continuar con la presentación. También recuerden, si quieren la presentación, pues suban su correo electrónico en el chat. Las diferentes conductas, consentimiento titular, las diferentes conductas del ser humano son algunas que están prohibidas, ¿no? Por la legislación penal. Aquellas descritas en un tipo penal porque van en contra del interés del titular del bien jurídico para disponer de este libremente. Por ejemplo, lesiones, allanamiento de morada, robo. La prohibición radica en la contravención del interés del titular del bien para disponer libremente del mismo. Por ejemplo, a una persona con su bolsa, a una mujer, se la roban su bolsa, pues ya no puede, ya no va a tener bolsa y tiene objetos de uso o que es titular de esos bienes, por lo cual pues ya no tendría esa libertad de utilizar esos bienes. En el caso que el titular del bien consiente o permite voluntariamente que un tercero produzca una lesión a su cuerpo, penetre en su casa o se apodere de su carro, esa conducta no constituye una afectación a la libre disponibilidad del titular. Ya estaremos ante una conducta atípica. Aquí es muy importante que si la persona da el consentimiento del uso o el consentimiento de la lesión, no va a haber delito. Imagínense ustedes, nadie se dedicara a hacer tatuajes, ahora que está mucho de moda en mis tiempos. Yo este año cumplo 50 años. Yo cuando tenía 15, 16, yo me quería tatuar, nunca me he tatuado, obviamente. Me dio una regañiza a mi mamá, me acuerdo. Pero ahora ya la moda es estar tatuado, o sea, hoy ya todo el mundo se quiere tatuar. Yo, por ejemplo, yo les voy a presumir mi tatuaje cuando ya me salga del gobierno federal, me voy a tatuar, me voy a poner un tatuaje, pero así grandote, te los voy a mostrar. Y bueno, yo me consiento que me tatúes y aparte te puedo denunciar por lesiones, o sea, no, porque tú estás dando un consentimiento. Ahora, la gran pregunta jurídica, los que tatúan, ¿te hacen firmar un documento antes de que te tatúen? Digo, porque ahí tendría que justificar el tatuador por qué da dando el consentimiento. A ver, de los que tenemos presentes que se hayan realizado un tatuaje, ¿firmaron algo antes de que se hicieran el tatuaje? Nada más pongan sí o no en el chat. Y esto ya lo estaremos viendo al final de la conferencia. Entonces, debe de haber ese consentimiento. El consentimiento tiene plena acción, porque el legislador quiere proteger única y exclusivamente la libre disposición del titular de ese bien jurídico y evitar aquellas conductas que atentan contra su voluntad sin importar el objetivo del mismo. Ahora, vamos a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que les digo que vamos a tener un análisis posterior. Hoy nada más vamos a ver una pequeña parte. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo tiene estipulado en su artículo 405, que dice sentencia absolutoria.
Ustedes si le ponen, por ejemplo, causas de justificación, causas de tipicidad, causas de todo, aquí es donde las van a encontrar. Y dice, en su sentencia absolutoria, el tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, bajo los siguientes rubros, que son los que nos hemos señalado, ¿no? Son causas de atipicidad, la ausencia de voluntad de conducta, que ya vimos, la falta de algunos elementos del tipo penal, que es la tipicidad, ya lo vimos, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, que es el que estamos viendo ahorita, el error tipo vencible, lo vamos a ver el próximo sábado, que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles, de configurarse de forma culposa, previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. De errores de tipo vamos a ver el próximo sábado, aquí con ustedes en Conferencia Vampiro, y también anunciarles que vamos a tener nuestras conferencias de derecho romano el próximo sábado también. Entonces, eso es lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos esos temas los vamos a repetir cuando veamos lo que va a ser el análisis de una sentencia absolutoria. Así se va a llamar la conferencia. Entonces, vamos a ver todos estos temas y vamos a ver, pues, algunos ejemplos que podamos ahí rescatar de diferentes fuentes. Son causas de justificación, ¿cuáles son? El consentimiento presunto, legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, que eso es lo que vamos a ver en un momento. Son causas de inculpabilidad, el error de provisión, invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta, que también vamos a ver el próximo sábado. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un consentimiento del titular, ¿no? Durante toda la conferencia vamos a ver ejemplos para que sea más práctico y sea más sencillo para que lo puedan entender. El sujeto A, dueño de un vehículo, consciente que su trabajador, sujeto B, todos los días se lleve el vehículo a su domicilio particular, todos los días, después de su jornada laboral. Pero un día, el sujeto A presenta una querella por abuso de confianza. Entonces, sujeto B puede defenderse aduciendo que el dueño del vehículo, quien está legitimado para disponer jurídicamente de ese patrimonio, autorizó expresamente llevarse el vehículo a su domicilio después de su jornada laboral. Por lo tanto, la conducta del sujeto B no será antijurídica, porque operará en su favor la causa de justificación denominada consentimiento del titular. Ese es un ejemplo muy sencillo de que, bueno, que esa causa de justificación que hemos denominado consentimiento del titular se actualiza en este ejemplo que acabo de dar. El señor, que es el dueño del carro, se lo presta para que vaya a su casa, es trabajador suyo, pero de repente el dueño de la empresa le ocurre demandarlo por abuso de confianza, y obviamente pues el trabajador dice, no, pues si me lo prestaste, tú dijiste que me lo podía llevar, pues no hay delito, ¿no? Entonces, así, en 2 de 3, ya acabamos de ver un ejemplo de lo que es un consentimiento del titular. Otro, por ejemplo, sería el de los tatuajes, de que una persona se tatúa, pero aquí lo interesante es, bueno, existen donde la gente que tatúa les da un escrito a los clientes, donde da consentimiento de que puedan tatuarse y no tengan problemas legales subsecuentes. Los que se han tatuado, díganos si nada más en el chat, si han firmado algo así o no han firmado nada, porque esa es también otra parte importante. Y los que tengan amigos tatuadores, pues váyanles diciendo, ¿no? Ese escrito es muy sencillo, no tiene gran cosa. Estado de necesidad, vamos a ver qué nos dice el estado de necesidad. Es una situación de peligro inminente actual de los intereses protegidos, eh, por el derecho, y no queda otro remedio que la violación de intereses jurídicos salvaguardados por otra persona. Entonces, aquí estamos hablando, lo voy a volver a repetir, es una situación de peligro inminente actual de los intereses protegidos por el derecho,
y no queda otro remedio que la violación de los intereses jurídicamente salvaguardados, pero de otra persona, no de la primera de la que estamos hablando. Bueno, vamos a interpretar esto, vamos a ver cómo viene el Código Penal de la Ciudad de México. Aquí dice que el estado de necesidad justificante, el agente obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionando dolosamente por el sujeto, no ocasionado dolosamente por el sujeto. Lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Entonces, son varios parámetros que aquí nos está poniendo, nos está poniendo varios parámetros que es importante que los tengamos en mente, porque en este momento vamos más adelante a verlos, de cómo están ese tipo de divisiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estado de necesidad, que es la existencia de un real peligro actual e inminente. El peligro debe ser verdadero, efectivo, sin ninguna duda razonable. Además, un peligro presente o próximo a acontecer en un lapso de tiempo breve. Ese es un peligro real, como definición. Que el peligro recaiga en bienes jurídicos como la vida, integridad, honor, libertad, patrimonio, todo bien tutelado por el derecho penal. Es muy importante tomarlo en cuenta. El peligro no haya sido ocasionado dolosamente o causado voluntariamente por el agente. Que el propio sujeto hubiera determinado la situación de peligro mediante una acción consciente y voluntaria, ¿no? Que lesione otro bien menor. Este es muy importante, este punto, para que se logre. O sea, tienes que lesionar un bien, pero tiene que ser menor al salvaguardado. La consecuencia lógica del conflicto de bienes se traduce en la salvación del bien en peligro. Aquí va a haber un conflicto. Tú vas a lesionar un bien para poder que no ocurra otra lesión de otro bien jurídico. Pero tiene que ser menor al que vas a salvar. Eso es muy importante. Además de que tienes que hacerlo consciente, tienes que hacerlo con ejemplo. Además, tú no provocaste el primer lesión que estás viendo, tú no la provocaste dolosamente. Entonces, ese es un estado de necesidad. El de la violación de otro menor igual al valor salvado, con objetivo que la neutralización del peligro solo pueda obtenerse lesionando un bien jurídico ajeno. Que no exista otro medio factible, o sea, no puedes hacer otra cosa. Tenías que haber hecho esa lesión para salvar el otro. Y menos perjudicial para superar el peligro. La procedencia del estado de necesidad de lesionar un bien jurídico de menor o de igual valor al salvado está condicionado a que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Fíjense en el ejemplo. Un sujeto que no sabe nadar, fíjense, no sabe nadar, se percata que una mujer se está ahogando en el río. O sea, el sujeto no sabe nadar, no puede ir a salvarla en el río porque no sabe nadar, porque también se ahoga, ¿no? Y la chava se está ahogando. Y no encuentra medio alguno para salvarla en ese momento. Él no está ocasionando la lesión de ese bien, porque está en peligro la vida de la mujer. Pero de repente lo observa una cabaña. Y en la cabaña, pues, vela por la ventana unos salvavidas, ¿no? Entonces tira la puerta, se mete por el salvavidas, sale con el salvavidas, se lo avienta a la mujer y se salva la mujer. Fíjense los delitos que es, ¿eh? La persona que salvó a la mujer objetivamente cometió el delito de allanamiento de morada, daño en propiedad ajena y robo. Ese delito ahí está. Eso fue lo que hizo, esas fueron las conductas ilícitas que realizó la persona. Ahí están, ¿eh? No hay más.
existieron y hay testigos, están los objetos y todos los elementos del delito están en ese momento ahí. Pero actuó bajo una justificación llamada estado de necesidad, porque realizó diversas acciones para salvaguardar la vida de la mujer que estaba en un peligro real y actual. La mujer se estaba ahogando porque no sabía nadar. Dicho peligro no fue ocasionado por el agente, puesto que él solo pasaba. Dañó bienes materiales y salvó un bien jurídico mayor de la vida de la mujer y no podría evitar el peligro por otros medios, o sea, no podría evitarlo por otros medios, puesto que no sabe nadar. Y él no tenía el deber jurídico de afrontarlo. ¿Por qué? Porque no es salvavidas. En todos estos elementos que les acabo de platicar, tenemos la causa de justificación denominado estado de necesidad. Ahora vamos a ver lo que es el cumplimiento de un deber y un ejercicio de un derecho. El cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, se pueden explicar como cuando se obra en ejecución del derecho no se delinque. Es muy importante recordar esto. Por lo cual el derecho está interesado en que los sujetos ejerzan sus derechos a pesar de la posibilidad de no cumplir con una norma penal. Voy a dejar nomás un pequeño momento, por favor, permítanme un segundo, ahorita regreso con ustedes. Ya, una disculpas, ahora sí que luego estamos aquí en casa, nos podemos atender ahí un asuntillos. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Recuerden subir su correo electrónico si quieren tener la presentación y si quieren participar
conferencias, en otros eventos, su número de celular para pertenecer a los grupos vampiro. El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho se pueden explicar como lo estábamos mencionando, ¿no? Que eh, posibilidades de no cumplir con una norma penal, que estén interesados en realizar esa actuación, o debe ser por una orden. Ahora, conductas o hechos típicos en la ley constituyen escenarios prohibidos. Obviamente la ley nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ordenamientos de no hacer, de abstención, como vimos unos, y cuando se realiza en el cumplimiento de su deber o en el ejercicio de un derecho, adquieren un sentido de licitud, excluyendo al delito y eliminando la responsabilidad. Es importante tomar en cuenta que es el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho que adquieren un sentido lícito. ¿Qué nos dice el artículo 29, igual de la Ciudad de México? El delito se excluye cuando ocurre una causa de atipicidad o causa de justificación. Tenemos que habrá causas de justificación cuando el agente realice una acción o una omisión atendiendo su deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo. El agente realiza una acción o una omisión, según sea el caso, atendiendo su deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo. Nada más no es hacerlo por hacer, sino que debe tener una objetividad, debe ser racional, o sea, no es al libre albedrío. Cumplimiento de un deber se entiende como la realización de una conducta ordenada por expreso mandato de la ley, como la ejecución de conductas en ella autorizadas. La anterior demuestra que los deberes cuyo cumplimiento impiden el nacimiento de la antijuricidad puede derivar de una norma jurídica. Por ejemplo, se aplicará de prisión de 3 meses a 3 años a quien no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará en lo previsto en este artículo y en otras normas aplicables. El Código Penal Federal establece que si tú no haces algo cuando se esté cometiendo un delito, vas a tener esta pena, siempre y cuando no pongas en riesgo tu persona y obviamente salvo que tengas la obligación de enfrentar el riesgo. Aquí obliga, por ejemplo, a los policías, que ellos tienen que realizar una detención al ver cuando se está cometiendo un delito. Pero, por ejemplo, un ciudadano no. Entonces, aquí es donde tenemos una justificación en lo que respecta al cumplimiento de un deber. Entonces, es importante tener en cuenta esta causa de cumplimiento de un deber, porque vamos a recaer en 3 puntos que son observables, y los 3 los tiene que cumplir. Aquí, por ejemplo, pongo nuevamente el artículo de su lado izquierdo, bueno, su lado derecho, bueno, el lado que lo vean, y pongo 3 renglones aquí. Estos 3 renglones, obviamente, habla de lo que debe de cumplir. Si uno de estos falta, ya no sería una causa de justificación del cumplimiento de un deber. Primero, por los medios lícitos que tenga a su alcance. Debe cumplir con ese punto. Número 2, sin riesgo para su persona. Y número 3, impedir la consumación del delito. Esas serían las 3 que debería de cumplir esta causa de justificación en lo que respecta al cumplimiento de un deber. Tenemos ahora, por ejemplo, una orden de la autoridad. La manifestación de voluntad del titular de un órgano con pleno conocimiento de derecho que exige al subordinado un comportamiento determinado. La policía ministerial que proceda a la detención en cumplimiento de una orden de aprehensión
decretada por un juez no priva de la libertad de un imputado. Es obvio que en nuestro proceso penal existe la figura de la orden de aprehensión, que también vamos a analizar posteriormente, yo le calculo como por el mes de abril. Tenemos la orden de aprehensión, ya la tienes, ya un juez solicitó a una persona que sea detenida para ser llevada al juzgado, para que conozca la investigación, para que haga valer sus derechos y para que responda en su caso de ser culpable, que sería estar en prisión. Pero si tú tienes un orden de aprehensión como policía y le das cumplimiento, obviamente estás realizando tu chamba, es tu trabajo como policía cumplimentar órdenes de aprehensión. Pero en ese supuesto no estamos hablando de una privación ilegal de la libertad, porque también el artículo 16 constitucional establece, tienes una orden, puedes irlo a detener y no estás violando ningún derecho, estás cumpliendo con tu chamba. Y esa es una parte esencial porque es un mandato judicial. Bueno, probablemente podemos determinar que el cumplimiento de un deber no es exclusivo de los funcionarios, agentes o comisionados del gobierno, también incluye a los particulares legalmente a actuar de una determinada forma de acuerdo con lo establecido por la ley, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hay una playa, estamos por ejemplo, en Acapulco, y se dan cuenta hay salvavidas. Ellos son particulares, o sea, o una empresa, o a lo mejor los contrata el Estado. Pero supongamos que es una empresa que presta ese servicio al municipio de Acapulco. Yo te voy a prestar el servicio de salvavidas y obviamente pues vas a estar bajo esa responsabilidad de salvar vidas que probablemente se quieran ahogar. Pero también te da esa garantía de que vas a tener esa responsabilidad de la persona, entonces tienes que estar preparado para primeros auxilios, para poder supernadador, o sea, diversas cosas para que tú puedas salvar una vida. Entonces ahí es donde empiezan las responsabilidades y ahí es donde se habla ya de un cumplimiento de un deber. Ese es como un ejemplo nada más. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Quien actúa en ejercicio de un derecho en la forma que la ley autoriza no comete una acción antijurídica, aun cuando su conducta lesione o ponga en peligro otros intereses jurídicos humanos que protege el derecho. Se puede decir que el ejercicio de un derecho se origina en el reconocimiento realizado sobre un derecho ejercitado. El artículo 16 constitucional autoriza a particulares a detener a una o varias personas que estén cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo. Bueno, pues déjenme les informo. ¿Se acuerdan cuando estábamos platicando de que tú pudieras correr al delincuente detrás del policía y si tú no lo detienes, no caes en responsabilidad? Bueno, no caes en esa responsabilidad, pero ¿qué crees? Cualquier persona, cualquiera, puede realizar la detención de una persona que cometió un delito flagrante. Todo, cualquiera, ¿eh? El otro día me estaban diciendo a mí que por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió que todos los elementos de la Secretaría de Defensa podían hacer una detención, deberán de registrarlas en el Registro Nacional de Detenidos. ¿Que por qué? O sea, me decían a mí varios abogados, me decían, no, es que el ejército no puede detener, los de la Marina tampoco pueden detener, y digo, ¿ya leyeron bien el 16 constitucional? No, pero eso es, pero no son particulares, son del ejército. Sí, ¿y eso qué? Si un particular lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer el ejército? O sea, dime un por qué no. Y ya me dicen, no, que tú quieres militarizar todo. Le digo, no, es que yo no quiera militarizar todo, no es eso. Simplemente, si elementos de la Secretaría de la Defensa o elementos de la Secretaría de la Marina trabajan para labores de seguridad pública, yo no le veo ningún problema. Que les falte alguna mejor más procedimiento, eso sí, pero eso no, pero se los juro, no son ellos, si nos ponemos bien a analizar las corporaciones policíacas, están años luz de tener protocolos de excelencia, pero años luz están. Entonces, sí pueden detenerlos, sí tienen que registrarlos y todo eso. O sea, no vas a poder alegar en juicio
que la persona imputada, que es tu cliente, fue detenido por la Secretaría de la Defensa. No lo puedes alegar. Bueno, lo puedes alegar, pero el juez no te va a hacer caso, que eso es también lo mismo, ¿no? Entonces, recuerden, cualquier persona puede realizar una detención, cualquiera. Si tú ves una persona que está en ese momento está ejecutando, tú lo puedes detener. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo a disposición del primer policía que tengas en la frente. Tan, se acabó. Obviamente vas a tener que llevar testigos, vas a tener que llevar a lo mejor a la persona que le estaba robando o le estaba pegando, ¿no? Porque luego es muy dado, ¿no? Por ejemplo, que tú encuentres, vas a un centro comercial, tranquilamente vas con la familia y ya estás viendo que la mujer golpea al hombre o el hombre a la mujer, pero golpes, le están dando golpes. Entonces, puede la gente detenerlos. Ya hace años me pasó a mí, yo sí vi un hombre le estaba pegando a una mujer muy fuerte y sí fue, yo lo detuve, y no, y fue un tirazo, porque no estaba medio grande, más grande que yo. Entonces, sí nos agarran, pero buenísimo estuvo el asunto. Obviamente, pues, su servidor, pues sí sabe un poco de lucha libre, entonces se le complicó un poco al señor lo tuve que someter, llega la policía y a mí también me detienen, pero ahí lo que se adecuó mucho fue que había cámaras. Entonces yo nada más le dije al oficial, no, te acompaño donde quieras, no hay problema, nada más llévate también el video, ¿no? Ah, no, si hay video, sí, no, está contento, se puso. Ya llegando al Ministerio Público, pues obviamente me tuvo que entrevistar con el Ministerio Público, yo le dije, él me dijo, no, pues si no quieres no declares, nada más que se lo diste a las policías. No, te declaro y estoy en este teléfono, en este correo atento, por si me quieres llamar a juicio. Ya estuve atento en el asunto y ya al final pues sí, se fue a la cárcel el señor. No, sí se va a pasar unos añitos guardado, pero bueno. Volvemos a la facultad, la autorización se requiere emanar de una autoridad que actúe dentro del marco de su competencia y que reúna los requisitos legales. Obviamente, una orden de aprehensión te la tiene que dar un juez y tiene que ser ejecutada por un policía. Un particular no puede ejecutar una orden de aprehensión, porque ¿cómo vas a ver la orden de aprehensión, no? Si no pertenece a la institución de seguridad pública. Bueno, pues llegamos ahora sí a lo que es la legítima defensa. En verdad, por favor, si quieren apreciar los grupos de WhatsApp, vampiros, grupos muy serios, grupos que platicamos de los casos especiales, se han hecho exhortos a nivel nacional, ha habido procedimientos que no sabemos que hasta ese día nos enteramos, ponen casos bien complicados también, que nos pone a pensar a todos, pero nos ayuda muchísimo. Y el correo electrónico, pues si quieren la presentación y aparte recibir noticias de las conferencias que impartía este grupo de trabajo. Legítima defensa, ahora sí, señoras y señores. La legítima defensa es una conducta que está excluida de responsabilidad y consecuentemente no está prohibida ni sancionada, por lo que se determina que es una conducta jurídicamente permitida. La legítima defensa posee la característica de licitud porque pertenece al grupo de las acciones motivadas y fundadas jurídicamente lícitas. Permítame un segundo, por favor. La legítima defensa es una conducta que está excluida de responsabilidad, ¿no? Ese es un punto muy importante. Ahora, los ordenamientos en materia penal y diferentes corrientes jurídicas coinciden que la legítima defensa, el delito se excluye cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Si lo leemos de corrido, pues como que sí le entendemos, ya como lo leemos como 5 veces, ya más o menos le vamos a entender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
como que a poner este texto, pero vamos a poner los puntos finos. Los puntos finos que debe de cumplir la legítima defensa. Aquí están. Estos puntos finos o los puntos centrales de lo que es la legítima defensa se tiene que cumplir sí y solo sí. Si uno de los siguientes puntos que vamos a ver no cumple la legítima defensa, no va a ser legítima defensa ni aquí ni en China, ¿eh? Entonces, hay que tenerlos bien presentes, hay que tenerlos bien concentrados. ¿Por qué? Porque en un caso de legítima defensa, todos estos puntos, si tú quieres establecerla en tu teoría del caso, los tienes que decir en audiencia. Y en audiencia vas a tener que decir cumpliendo con cada uno. Por ejemplo, se repele una agresión. Tienes que desarrollar los hechos, explicárselos al juez para que digas, por estas acciones presentadas o por un video o por la declaración de alguien, que también lo tienes que probar, que no nada más es anunciar, sino también lo tienes que probar, existió repelió la agresión. Eso lo tienes que decir en juicio. Ahora, eso lo puedes decir en juicio y todos dirán, ¿desde cuándo? Pues desde la control de detención. Si tienes a tu imputado que lo están diciendo que es por homicidio, ¿qué tal si hiciste legítima defensa? ¿Y qué tal si cumple con los puntos? Otro, era una agresión real, actual e inminente. ¿Cómo lo puedes desarrollar en juicio? ¿Cómo lo vas a explicar? Y sobre todo, ¿cómo lo vas a probar? Que eso es también lo más importante. Pero eso lo tienes que ir anunciando desde control de detención. Ahora, sin derecho, ¿cómo tienes que explicar que fue sin derecho? Protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Eso es muy importante. ¿Cuál fue el bien jurídico que estabas protegiendo? Pues a tu vida. Existe necesidad de la defensa. Hay la existencia de esa necesidad. ¿Por qué fue necesaria la reacción de tu cuerpo o del cuerpo del imputado en este caso para que se cumpla con la justificación de legítima defensa? Racionalidad de los medios empleados. Todos sabemos que, en serio, si una persona va con un cuchillo chiquito, ¿no? Un ejemplo, un cuchillo chiquito, y está amenazando a otro que se lo va a enterrar, ¿no? Y llega el otro con un machete y lo agarra a machetazos y lo mata, pues se te va a complicar muchísimo poder determinar si fue racional esa respuesta. Porque el otro está amenazando con un cuchillo de 10 centímetros, ¿no? Y el otro, pues, no está haciendo nada, pero lo está amenazando. Dice, no, pues, y lo ataca, ¿no? Por ejemplo, le saca un machete, lo agarran machetazos y termina todo destazado el agresor, ¿no? Va a ser un poco complicado que puedas tú ahí determinar si es legítima defensa. Y uno que para mí es uno de los más importantes, bueno, todos son importantes, pero por ejemplo, nadie medie provocación dolosa. Como el ejemplo que vimos, ¿no? O sea, no podías determinar una legítima defensa si tú empezaste la agresión. Ojo, es muy importante que tú tengas que armar tu teoría del caso con la legítima defensa desde un principio. Y debes de cumplir y cada uno de los puntos que acabamos de ver. Un punto que no cumplas, ese punto que no cumplas, olvídate de la legítima defensa. No vas a poderla invocar, materializar en un juicio. Y recuerden, hay que explicar cada punto. Ahorita vamos a explicar cada punto. Vamos a ver ¿qué dice el Código de la Ciudad de México? Dice que se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente o inmediata por parte del agredido o de su defensor. O sea, no debe de haber existido una provocación, digamos, cuando te provoca, ¿no? De que sí, tú eres un tal por cual y no sé qué, y el otro pues, ya enojado, pues chin, empiezan los trancazos, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Esto es lo que dice el Código del Penal de la Ciudad de México. Se presume que existe legítima defensa cuando se cause un daño a que por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho a un lugar en que habite de forma temporal o permanente en el que defienda a la de su familia o lo de cualquier otra persona. Respeto de la gente tenga la obligación de defender a sus dependientes o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos
respecto de los que existan la obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Fíjense que había un famoso mensaje en todas las redes sociales donde hablaban precisamente de que le estaban diciendo a la población que ellos podían matar a una persona que descubriera que estuviera robando en su casa, ellos adentro. No, la ley ya te permite que lo puedas matar. Están totalmente equivocados en eso. Ese chat, ese mensaje anduvo por todos lados. Yo siempre les dije que era un fake news, que eso no era cierto. Muchos me preguntaron, ¿por qué, maestro? No es cierto que, o sea, no le puede hacer daño. Sí, o sea, puedes detenerlo, a lo mejor le das un escobazo o algo así, pero no lo puedes matar. O sea, estás ahí sobrepasando lo que sería una legítima defensa. Ahora tendrás que probar, les decía yo, este último parrafito que luego no leen, que es la última parte del artículo. Posibilidad de una agresión. ¿Cómo vas a determinar ese cumplimiento, ese pequeño requisito que se necesita? De entrada, tiene que estar armado. Yo es lo único que veo, yo no le veo otra, pero si pueden convencer al juez de que el solo hecho de que la persona está dentro de una casa que no es suya y que no pidió autorización, y el hecho de su presencia ya se habla de una posible agresión, está bien, pueden hacerlo, yo lo he hecho, me lo han pedido, y ya, una vez sí me funcionó, la otra vez sí batearon a mi cuate, pero ya era una amiga, pues, ya después me habló y me dice, maestro, me batearon la idea. Le digo, es que también tiene lógica, ¿no? Entonces, no puedes, no lo puedes matar, o sea, lo puedes neutralizar, sí, pero matar no. Entonces, tengan mucho cuidado con esa información falsa que está en los medios de las redes sociales. El otro también hablaban de que el ejemplo del policía que le dispara al asaltante, el cual tenía una pistola de juguete y que podría existir un error de tipo y que no sé qué y que va a salir libre, no tampoco. O sea, tengan mucho cuidado, es forma de muchas cosas que puedes tú argumentar en un juicio, recuérdenlo, pero no todas van a pegar. Entonces, tengan mucho cuidado. Este es lo que dice el Código Penal de la Ciudad de México. No sé cómo lo estipulan los demás códigos, digo, no he tenido la fortuna de leer todos, pero algún día los voy a leer. Pero sí tienen que leer bien lo de legítima defensa de su Código Penal de su entidad. ¿Qué nos dice el Código Penal del Federal? Nos dice que se apela a una agresión actual o inminente sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad, los de los empleados y no medie provocación dolosa, como ya lo vemos. Bueno, pues aquí está la diferencia que yo les iba diciendo. Primero, tenemos la definición de legítima defensa, Código Penal Federal y la legítima defensa, como lo ven, del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Qué lo diferencia uno de otro? Pues hay una frasecita que dice racionalidad de los medios empleados, lo dice el Código Penal Federal, pero eso no lo dice el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, cuando hay estamos hablando de una legítima defensa, si una persona trae un cuchillo chiquito, como lo platiqué, y el otro trae un machete, ¿qué creen? Por lo menos en lo que se respecta a la racionalidad de los medios empleados, la legítima defensa en la Ciudad de México pasa. Ya debería de ver los otros factores. ¿Por qué? Porque no viene así el código. Ahora, yo busqué si existía una jurisprudencia al respecto, no encontré. Pero si alguien tiene una jurisprudencia, por favor háganoslo llegar. Yo, la verdad, lo estuve buscando y no lo encontré ahí en nuestra página de Juris, la que puedes buscar los artículos por ordenamiento legal y identificar si tienen alguna tesis asociada, ya sea tesis aislada o tesis jurisprudencial. Continuando con el análisis de la legítima defensa, está integrada por dos elementos. Debe existir una agresión y, segundo lugar, a una defensa. Elementos de la agresión. Debe ser una agresión real. La agresión debe ser verdadera, efectiva y no falsa o aparente.
Por ejemplo, cuando una persona le apunta a otra con un arma de fuego. Es una real o tiene un cuchillo, ¿no? Entonces, eso es un elemento de agresión. Debe ser actual. La agresión ocurre en el presente, que se materializa simultáneamente a la defensa. Es como que es una confrontación. No debe de ser pasado o futuro. Por ejemplo, sujeto A lanza un martillo al sujeto B. Este lo esquiva y se le va a dar golpes al sujeto A para quitarle 2 cuchillos más que pretendía lanzarle, produciendo lesiones graves al sujeto A. Entonces, ahí tenemos que observar los tiempos, ver cómo fue las agresiones y qué determinar si existía, ¿no? Primero, una peligro inminente. Ahora, de ser actual, pues es actual. ¿Había un peligro? Sí o no. Tendrían de ver diferentes factores ahí. Debe ser inminente en el caso que la agresión no sea actual, deberá ser inminente próxima a acontecer. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hay un ataque, por ejemplo, que se le va acercando a la persona, pero va corriendo? Va corriendo, pero la otra persona ve que corre hacia ella, pero no sabe qué va a hacer. Pero que en ese momento de pronto en una correa se mete la mano atrás y que saca una pistola y lo ve, ¿no? Entonces la otra persona ya está en ese peligro que va a acontecer ese peligro. Y la persona a la que va, pues se queda pasmada porque pues, no tiene manera de defenderse. Y otro policía u otra persona lo ve, le apunta y le pega un balazo, ¿no? Pero está a punto de tirarle a la otro, ¿no? Entonces estaba protegiendo un bien jurídico ajeno. De ahí la importancia de la legítima defensa. De ser sin derecho relacionado con el círculo de conductas jurídicas reguladas, la agresión debe encontrarse en el mundo de las conductas ilícitas. La agresión debe ser antijurídica e injusta. Por ejemplo, cuando una banda de secuestradores priva de la libertad a un famoso político, esa privación de legal, pues obviamente es ilegal, la privación de la libertad. Elementos positivos de la defensa legítima defensa. Tenemos la protección de bienes jurídicos, que debe repeler la agresión en protección de bienes jurídicos propios o de terceros, que tutela el derecho penal. Ejemplo, una persona salva su propia vida o la de alguien, pariente o extraño, protección del bien jurídico llamado vida. Entonces, muy importante que bien estás protegiendo, obviamente va a operar con bienes como la vida, la libertad, un patrimonio. Entonces, es muy importante ver esos elementos. Necesidad de la defensa. Repeler en contra de la agresión debe darse por necesidad. Si un automóvil sospechoso es tripulado con sujetos encapuchados que le corte el paso a otro vehículo, evitando que continúe su trayectoria, el conductor está autorizado por la ley a golpear su carro con el vehículo sospechoso si es el único medio necesario para evitar que lo secuestren, ¿no? Por ejemplo, va el carro, ¿no? Y detecta que viene un carro por atrás que le quiere cerrar el paso con gente encapuchada y hasta los ve armados, ¿no? Entonces él piensa que lo van a secuestrar, entonces él puede pegarle con su coche, escaparse y no lo van a poder señalar o no lo van a poder investigar las lesiones a ese vehículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tuvo que lesionar ese bien inmueble, que es el vehículo, para no ser secuestrado. Con independencia de que si lo iban a secuestrar, no, pero él lo sintió. Ahora, racionalidad de la defensa. Debe existir racionalidad de la defensa respecto a la agresión. El contraataque o repulsa debe contener un acto razonado. En sentido común, un sujeto A observa a otro B, le va a lanzar una pérdida, por lo que el sujeto A le dispara con una arma de fuego. De lo anterior, pues se desprende que el sujeto A no actuó con racionalidad. Imagínense que una persona está enojada con otra, y le voy a dar un piedrazo, agarra la piedra, la avienta la piedra, el otro ve que se la aventó, y cuando está la piedra viajando, saca su arma de fuego y ¡pum! Le pega un tiro y lo mata. A ver, va a decir la defensa, no, pues es que la piedra también lo pudo haber matado, o sea, no va a existir no va a ser razonable el actuar de esa persona.
Entonces no va a cumplir lo que es la racionalidad. Recuerden que todos los puntos que hemos visto de lo relacionado con la legítima defensa deben estar expuestos en su código penal de su entidad. En este caso para nosotros, el Código Penal de la Ciudad de México o Estado de México que hemos estado trabajando. Tenemos un elemento negativo que es la provocación dolosa, que no medie una provocación dolosa, que el agredido no debe de haber provocado al agresor con una agresión que se pueda considerar suficiente e inmediata. Por ejemplo, que no, que me caes mal lo empujes, ¿no? Por ejemplo, entonces el otro ya se, digamos, como dicen, como decimos, no se calentó, ¿no? El asunto. Este es un súper tema, por lo cual también me di la tarea de buscar varios pronunciamientos, estas tesis, también se las voy a mandar por correo electrónico junto con la presentación, de bueno, ¿qué dice la Suprema de la teoría del delito? ¿Cómo se expone con ella, no? Por ejemplo, aquí tenemos qué es lo que define el delito conducta penalmente relevante que debe analizarse en la sentencia definitiva. La conducta se tiene que analizar bien en una sentencia definitiva. Esta es una tesis jurisprudencial. Recuerden, tesis jurisprudenciales se deben cumplir sí y solo sí. No hay que más que hablar. Y es de la 10ª época, entonces es la época reciente. Y viene, ¿no? Por ejemplo, lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante en casos de que el sujeto no ha tenido la capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corporales por recaer una fuerza física irresistible o porque el hecho se realizó por movimientos reflejos. Ya lo dijo la Corte. Aquí viene. Entonces, estas las puse, son sumamente relevantes esas tesis porque nos muestran cuál es la definición para ellos, ¿no? Eso del movimiento reflejo es muy importante, lo de una fuerza irresistible también es muy importante, que debes tomar en cuenta en algún asunto penal. Entonces, aquí vienen varias definiciones. Por ejemplo, aquí viene la inexigibilidad de una conducta, aquí se las voy a leer, eso lo vamos a ver la próxima semana. La inexigibilidad de otra conducta cuando en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. Vamos a ver ejemplos de este tipo de elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos también el error de prohibición invencible. ¿Cómo define la Suprema Corte el error de prohibición invencible? Se presenta cuando se realiza la acción u omisión bajo un error invencible respecto a la licitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o su alcance, o porque crea que está justificada su conducta, error directo sobre causas de justificación, lo cual lo vamos a ver conforme a lo que dijo la Suprema Corte y los diversos autores de los cuales pues este servidor hace un análisis que presenta aquí con ustedes con muchas ganas. Aquí tenemos otra tesis igual, son 3 o 4 tesis las que encontré, donde habla cómo la Suprema Corte define a estas actuaciones de la teoría del delito que te van a ayudar, bien sencillo, salir libre al imputado o en su caso, como asesor jurídico, que el imputado reciba su sanción por la actuación que hizo, por el delito que cometió. Tienes otro también, y es de suma importancia, se los digo, es la columna vertebral, es el centro motor, la teoría del delito, para que podamos entender bien lo que es el sistema penal acusatorio y adversarial, para que nos ayuden. Recuerden, si no sabemos teoría del delito, en verdad se nos va a complicar muchísimo lo que es el sistema penal, aún te sepas el procedimiento de la A a la Z, ¿eh? O sea, tenemos que tener en claro que la teoría del delito es fundamental para este tema. Y cerramos con lo que les comenté, lo que ya les había dicho de lo que es la teoría del delito, lo cual a mí se me hace de mucha importancia poder determinar esos elementos que debe de cumplir. Nunca lo olviden, lo tienen que decir en juicio, tienen que decir los hechos y tienen que decir cómo probarlos. Con que uno no cumpla, olvídense de la legítima defensa. Tienen que cumplir todos, hay que trabajar muchísimo para ponerlo, mostrar en el juicio y ponerlo desde el control de detención, ¿eh? Se apele en una agresión,
que la agresión sea real, actual o inminente, sin derecho, protección de bienes jurídicos propios o ajenos, exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa. Todos esos los tienes que desarrollar, mostrar los hechos, presentarlos en juicio y además cómo lo vas a probar. Espero que les haya gustado esta gran conferencia. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias. Los vemos el próximo sábado. Vamos a seguir viendo la teoría del delito. Vamos a analizar el Código Penal. Seguiremos con Jus Civile, que es el derecho romano, conferencias en las mañanas de derecho romano. Y después nos vamos a ir a lo que es el análisis de todo lo que va a ser el derecho civil, invocando a un gran escritor que tuvimos. Ya saben a quién me refiero, Regino Villegas. Y vamos a ver otros temas o más. Vamos a estar con las conferencias del maestro José Miguel. Vamos a estar entonces en muchas actividades. Muchísimas gracias. Permítanme un segundo, por favor.